Hola amigos bilingües, bienvenidos otra vez a este canal. Yo soy Jaime y en el vídeo de hoy te traigo una lección esencial para cualquier estudiante de español que quiera dominar los tiempos verbales en este idioma. Hoy te comparto una guía rápida y sencilla de todos los tiempos verbales del modo indicativo en español, mostrándote su conjugación, cuándo utilizarlos y ejemplos prácticos que te ayudarán a entender cómo funcionan. Pero antes de empezar, asegúrate de estar suscrito al canal y activar campanita para no perderte las próximas clases de español que voy a seguir subiendo. Si ya tienes papel y lápiz, ¡empezamos! Bien, bilingües, vamos a empezar con este repaso de los tiempos verbales en español. Recuerda que el contenido que te voy a mostrar a continuación es un repaso. Si quieres saber, si quieres conocer cada verbo de forma más concreta, a lo largo de este vídeo y al final te compartiré enlaces que te lleven a las clases donde te explico estos tiempos verbales de forma más concreta. Vamos a empezar con el tiempo presente. En español existe en tiempo presente el presente simple, lo que correspondería al present simple en inglés. Como ya sabes, en español tenemos los pronombres personales de primera, segunda y tercera persona. Yo, tú, él, ella o usted. Estos son singulares. Y los plurales son nosotros, vosotros y ellos. Nosotras, vosotras y ella sería el femenino y nosotros, vosotros y ellos para el masculino. Como ya sabes, en español existen tres conjugaciones. La primera es los verbos que acaban en ar, la segunda es de los verbos que acaban en er y la tercera de los verbos que acaban en ir. Como ejemplo he elegido el verbo hablar y a continuación te lo conjugo. Hablo, hablas, habla, hablamos, habláis y hablan. Si te fijas en negrita puedes ver la terminación de este verbo. Sustituimos la terminación ar por la terminación que ves en negrita. ¿Cómo se conjugaría el verbo beber? Pues de esta forma: yo bebo, tú bebes, él bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis y ellos beben. ¿Cómo sería la tercera conjugación? Los verbos acabados en ir. Pues como ves en pantalla, yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís y ellos viven. Bien, este es el tiempo de presente simple. Ahora, ¿cómo se forma una oración utilizando este tiempo de presente simple? Tenemos tres tipos de oraciones: afirmativas, negativas e interrogativas. En la afirmativa, primero colocamos un sujeto, el pronombre personal, después un verbo y luego un complemento. Como ya sabes, en español el pronombre personal sujeto no es necesario, ya que utilizando el verbo conjugado ya sabemos a qué persona nos estamos refiriendo. Si yo digo como paella los domingos, ya sabemos que me estoy refiriendo a la primera persona del singular, a yo. Vale, ¿cómo se forma la negativa? Pues igual que la afirmativa, pero necesitamos el adverbio de negación no delante del verbo. Y la interrogativa, primero el sujeto, luego un verbo, luego un complemento. ¿Tú vives en Madrid? Como te he dicho antes, el sujeto se puede omitir. También podemos decir ¿vives en Madrid? Y ya sabemos que nos estamos refiriendo a la segunda persona del singular. Vale, ¿cuándo se usa el presente simple en español? Pues para definir una acción que ocurre en el tiempo presente. Bien, perfecto. Ya hemos terminado con los tiempos de presente. Ahora vamos con los tiempos de pasado. En concreto vamos a empezar con el pretérito perfecto simple, lo que sería el past simple en inglés. Recuerda que el past simple en inglés incluye dos tiempos verbales en español. El primero de ellos, pretérito perfecto simple. Los mismos verbos que antes: hablar, beber y vivir. Primera, segunda y tercera conjugación. En este caso la terminación es diferente en la primera conjugación. Sería yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis y ellos hablaron.
En la segunda conjugación, yo bebí, tú bebiste, bebió, nosotros bebimos, vosotros bebisteis y ellos bebieron. Y por último, en la tercera conjugación sería yo viví, tú viviste, él o ella vivió, nosotros o nosotras vivimos, vosotros o vosotras vivisteis y ellos o ellas vivieron. Lo que ves en negrita serían las terminaciones de cada persona en cada conjugación. Vale, genial. ¿Cómo formamos una oración afirmativa, negativa o interrogativa en este tiempo verbal? Pues primero el sujeto, luego el verbo, luego el complemento, igual que en el presente. La negativa, pues igual que en el presente, pero en este caso utilizamos el adverbio de negación no antes del verbo. Y la interrogativa, pues igual que en el tiempo anterior. Sujeto, verbo y complementos. Recuerda que el sujeto lo puedes omitir, puedes usarlo o no. ¿Y cuándo utilizamos el pretérito perfecto simple? Pues este es un tiempo verbal que se usa para definir una acción que ocurrió y terminó en un momento concreto del pasado. Y a veces utilizamos adverbios como anoche, ayer, la pasada semana, anteayer o hace unos meses, años, etc. Vale, bien, vamos ahora con el pretérito imperfecto. Este también está incluido dentro del past simple en inglés. Vamos a conjugarlo. Igual que antes, primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. En este caso estoy utilizando el verbo cantar, tener y salir. En el primer caso, la primera conjugación se conjuga de esta forma. Yo cantaba, tú cantabas, él o ella cantaba, nosotros o nosotras cantábamos, vosotros o vosotras cantabais y ellos o ellas cantaban. En la segunda conjugación se hace con la terminación ia. Yo tenía, tú tenías, él o ella tenía. Nosotros o nosotras teníamos, vosotros o vosotras teníais, y ellos o ellas tenían. Y por último, en la tercera conjugación, el verbo salir, se conjugaría también con la terminación ia. Yo salía, tú salías, él o ella salía, nosotros o nosotras salíamos, vosotros o vosotras salíais y ellos o ellas salían. Una cosa antes de continuar, para tu información estoy explicándote esta conjugación con verbos regulares. Por otro lado, también existen los verbos irregulares en cada tiempo verbal. Bien, ahora vamos a ver cómo se forma la afirmativa, la negativa y la interrogativa, que se forma exactamente igual que los dos tiempos verbales anteriores que te he enseñado. La afirmativa, yo comía paella el domingo. La negativa, primero el sujeto, yo, luego el adverbio de negación, no, luego el verbo, cantaba, y por último el complemento, flamenco. Y la interrogativa, pues se forma exactamente igual que la de los verbos anteriores. ¿Vivías en Madrid? ¿Tú vivías en Madrid? Y este tiempo verbal se usa para describir una acción que solía tener lugar en el pasado, algo que solíamos hacer en el pasado. Bien, visto este tiempo verbal, vamos ahora con el pretérito perfecto compuesto de present perfect. Seguimos con la misma estructura, primera conjugación, segunda conjugación, tercera, bailar, comer y partir. En este caso se conjuga de esta forma, yo he bailado, tú has bailado, él o ella ha bailado. Nosotros o nosotras hemos bailado, vosotros o vosotras habéis bailado y ellos o ellas han bailado. En este caso, al ser compuesto, necesitamos de dos elementos. Por un lado, la conjugación del verbo haber, que está conjugada, como puedes ver ahí, has, ha, hemos, habéis y han. Y el segundo elemento sería el verbo en participio, que para tu información se hace añadiéndole ado a los verbos que acaban en la primera conjugación. He bailado. Traducido al inglés, I have danced.
Bien, vamos con la segunda conjugación, que como puedes ver es exactamente igual. Solo cambia el participio. En vez de ado, la terminación es en ido. Yo he comido, tú has comido, él o ella ha comido, nosotros o nosotras hemos comido, vosotros o vosotras habéis comido y ellos o ellas han comido. Y la tercera conjugación es igual que la segunda. Debes aprenderte la conjugación del verbo haber y la terminación de participio, que para tu información tengo un vídeo en el canal hablando de los participios. Bien, ¿cómo hacemos la afirmativa? En este caso utilizamos el sujeto, luego el auxiliar, que sería el verbo haber conjugado, luego el verbo en participio, si es de la segunda conjugación como este verbo, el verbo tener, tiene que acabar en ido. Y luego un complemento. La negativa, pues primero el sujeto, luego el adverbio de negación, el auxiliar, el verbo haber conjugado, el verbo correspondiente en participio y por último el complemento. ¿Cómo hacemos una interrogativa? Pues en este caso primero se utiliza el auxiliar, el verbo haber conjugado, luego el verbo correspondiente, luego el sujeto que puede ir o no y por último el complemento. ¿Y cuándo utilizamos este tiempo verbal? Para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado y que influyen en el presente, o también para hablar de experiencia. De todas formas, en el canal te tengo explicado con más detenimiento el uso de este tiempo verbal. Vamos a continuar. Ahora tocaría el pretérito pluscuamperfecto, lo que sería el past perfect en inglés. Primera conjugación. Bailar, segunda, comer, tercera, partir. ¿Cómo se conjugaría? Pues de esta forma. Al ser un tiempo compuesto necesitas de dos elementos. Por un lado el verbo haber conjugado en pasado y luego el participio del verbo correspondiente. Como puedes ver aquí en la imagen, yo había bailado, tú habías bailado, él o ella había bailado. Nosotros habíamos bailado, vosotros habíais bailado y ellos habían bailado. ¿Cómo sería en la segunda conjugación? Pues exactamente igual, solo hay que cambiar el participio del verbo comer, que en este caso al ser de la segunda conjugación, la terminación sería en ido, al igual que la tercera conjugación. Bien, ¿cómo formamos una oración? Pues igual que el tiempo verbal anterior, primero el sujeto que puede ir o no, luego el auxiliar, en este caso el verbo haber en pasado, luego el verbo en participio y por último el complemento. La negativa pues exactamente igual, pero añadiendo el adverbio de negación no. Yo no había tenido un coche rojo. Y por último, la pregunta, pues exactamente igual que el tiempo verbal anterior. El verbo haber conjugado en pasado, luego el verbo en participio, el sujeto que lo puedes decir o no, y el complemento. Ahora, ¿cuándo usamos este tiempo verbal? Pues estamos hablando de una acción que ocurrió en el pasado antes de otra acción pasada. Bien, vamos a continuar. Ahora toca hablar del pretérito anterior, que hace poco hice un vídeo sobre este tiempo verbal. Este sería también el past perfect. Recuerda que este tiempo verbal se utiliza más en el español escrito, más que en el hablado. ¿Cómo sería la conjugación? Pues en la primera tenemos que utilizar el verbo haber conjugado de esta forma. Yo hube bailado, tú hubiste bailado. Él o ella hubo bailado, nosotros hubimos bailado, vosotros hubisteis bailado y ellos hubieron bailado. Como puedes ver, también es una forma compuesta que necesita de la conjugación del verbo haber por un lado y del participio por otro lado. ¿Cómo serían las dos conjugaciones siguientes? Pues las dos serían iguales. Por un lado el verbo haber y por otro la forma participio del verbo comer y del verbo partir, las cuales son las dos iguales, ya que terminan en ido. Bien, ¿cómo se forma la afirmativa? Primero el sujeto, luego el auxiliar,
el verbo y los complementos. Y lo mismo en la negativa, sujeto, adverbio de negación no, el auxiliar, verbo y complemento. Y en la interrogativa, pues igual, primero el auxiliar, luego el verbo, el sujeto y el complemento. Y cuando lo utilizamos, pues tiene un uso parecido al del pretérito pluscuamperfecto, una acción que ocurrió en el pasado antes de otra. Bien, continuamos. Vamos ahora a los tiempos de futuro. En primer lugar, te voy a hablar del futuro simple, el futuro con will. Pero antes de continuar, me gustaría saber qué te está pareciendo la clase. Recuerda dejar un like bien grande si te está gustando este contenido. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, que eso me motiva mucho para seguir trabajando en estos vídeos. Y de esta forma también hacemos que estas clases lleguen a más personas que como tú estén interesadas en aprender español. Bien, seguimos con el futuro simple. Primera conjugación, segunda y tercera. ¿Cómo se conjuga? Pues de esta forma. Yo bailaré, tú bailarás, él o ella bailará, nosotros o nosotras bailaremos. Y vosotros o vosotras bailaréis y ellos o ellas bailarán. ¿Cómo sería la segunda conjugación? Pues de esta forma, yo comeré, tú comerás, él comerá, nosotros o nosotras comeremos, vosotros comeréis y ellos comerán. Y la tercera conjugación, yo partiré, tú partirás, él partirá, nosotros partiremos, vosotros partiréis y ellos partirán. Como puedes ver, se conjugan igual. Bien. ¿Cómo se forman las oraciones? Pues primero el sujeto en la afirmativa, luego el verbo, luego el complemento, igual que en el presente simple. En la negativa, primero el sujeto, luego la negación, el adverbio de negación, luego el verbo, luego el complemento. Y por último la interrogativa, primero un sujeto, luego el verbo y luego los complementos. Recuerda que el sujeto puede decirse o no. ¿Y cuándo usamos este tiempo verbal? Pues para definir una acción que ocurrirá en el futuro. Bien, seguimos. Futuro compuesto, future perfect. Bien, primera, segunda y tercera conjugación. ¿Cómo se conjuga? De esta forma. Recuerda que es un tiempo compuesto. Por lo tanto, necesita de dos elementos. Primero, se trata del verbo haber en futuro, y luego el participio del verbo correspondiente. En este caso tiene que acabar en ado porque es de la primera conjugación. Como puedes ver en pantalla, yo habré bailado, tú habrás bailado, él o ella habrá bailado, nosotros habremos bailado, vosotros habréis bailado y ellos habrán bailado. Y lo mismo ocurriría con la segunda y la tercera conjugación, pero en este caso en la segunda y en la tercera conjugación, el participio sería en ido. Yo habré comido, yo habré partido, tú habrás comido, tú habrás partido. Bien, perfecto. Pues, ¿cómo se forman las oraciones? En primer lugar, la afirmativa con un sujeto, luego el auxiliar, el verbo haber en futuro, luego el verbo correspondiente en participio y por último el complemento. La negativa igual, pero con el adverbio de negación no antes del auxiliar. Y por último la interrogativa, primero el auxiliar, el verbo haber en futuro, luego el verbo en participio, luego el sujeto que lo puedes incluir o no, y por último el complemento. Recuerda que puedes decir, ¿habrá tenido un coche rojo? ¿O habrá tenido ella un coche rojo? En español hablado también podemos llegar a decir, ¿ella habrá tenido un coche rojo? Podemos poner el sujeto al principio de la pregunta, también es posible, también es correcto. Bien, ¿cuándo se usa este tiempo verbal? Pues para describir una acción que será completada o que estará completada en un tiempo del futuro. Bien, vamos a continuar. Ahora toca hablar de los tiempos condicionales. Recuerda que si voy demasiado rápido puedes parar el vídeo en cualquier momento o volver atrás y volver a verlo. Dicho esto, vamos con el primer condicional, el condicional simple, lo que en inglés sería I would seguido de un infinitivo.
Bien, primera, segunda y tercera conjugación, igual que antes. En este caso las terminaciones son en ia, en todas las conjugaciones. Yo bailaría, tú bailarías, él o ella bailaría, nosotros bailaríamos, vosotros bailaríais y ellos bailarían. Y lo mismo ocurre con la segunda y tercera conjugación. La terminación es en ia. Mejor para ti, así hay que estudiar menos. Vamos ahora en cómo se forman las oraciones. La afirmativa, pues igual que el presente simple, por ejemplo, el sujeto, el verbo en condicional, en este caso acabado en ia, y el complemento. La negativa, pues utilizamos el adverbio de negación no antes del verbo en condicional. Y por último, el complemento. La pregunta, pues el sujeto, que siempre lo puedes utilizar o no, luego el verbo y por último el complemento. ¿Y cuándo usamos este tiempo verbal? Pues para hablar acciones hipotéticas que pueden ocurrir en el futuro o que ocurrieron en el pasado. Bien, ¿qué más? Aparte del condicional simple está el condicional compuesto, también llamado condicional perfecto, que al ser compuesto está formado por más de un elemento. Aquí tienes su conjugación. Yo habría bailado, tú habrías bailado, él o ella habría bailado, nosotros habríamos bailado, vosotros habríais bailado y ellos habrían bailado. En este caso tienes la conjugación en condicional del verbo haber, que es habría, seguido del participio del verbo correspondiente. Y lo mismo ocurriría en la segunda conjugación. Tienes el verbo haber conjugado en condicional, habría, seguido del participio del verbo comer, que en este caso la terminación es en ido, el cual sería igual que en la tercera conjugación. Yo habría comido, yo habría partido. Bien, ¿cómo se forman las oraciones? Pues primero el sujeto, luego el auxiliar, luego el verbo y el complemento. La negativa, sujeto, adverbio de negación, auxiliar, verbo, complemento. Y por último la interrogativa, primero el auxiliar, luego el verbo, luego el sujeto, luego el complemento. ¿Cuándo utilizamos este tiempo verbal? Para hablar de acciones hipotéticas que podrían haber ocurrido en el pasado. Este tiempo verbal todavía no te lo he explicado en el canal. Para hacerlo tendría también que explicarte la tercera condicional y todavía no te he explicado la segunda. Más adelante me detendré en este tiempo verbal. Bien, vamos ahora con las perífrasis, que también es importante nombrarlas. Por un lado tenemos la perífrasis estar más gerundio, lo que corresponde al present continuous en inglés. ¿Cómo se forma? Pues de esta manera. Primero el sujeto, luego el auxiliar, que en este caso sería el verbo estar. Y tenemos que conjugarlo. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Y después va un verbo en gerundio, lo que sería el verbo en ing en inglés, lo cual corresponde al ando o endo, dependiendo de la conjugación del verbo. En este caso estamos utilizando el verbo estudiar, que acaba en ar, es de la primera conjugación, por lo tanto tenemos que añadirle ando y luego un complemento. Yo estoy estudiando español. ¿Cómo se hace la negativa? Pues igual, pero añadiendo el adverbio de negación no antes del verbo estar. Yo no estoy estudiando español. ¿Cómo hacemos la pregunta? Primero utilizamos el verbo estar, luego el verbo estudiando, luego el sujeto, que lo podemos utilizar o no, y por último el complemento. Y este tiempo verbal se usa para describir acciones que tienen lugar mientras hablamos. Bien, ¿qué otra perífrasis verbal es importante? Pues ir a más infinitivo. I am going to. Bien, ¿cómo sería la forma afirmativa? Pues primero el sujeto, yo, luego el auxiliar, voy a, luego el verbo, bailar, en infinitivo, y por último el complemento. Yo voy a bailar tango el lunes. ¿Cómo hacemos la negativa? Pues utilizando el adverbio
de negación no antes de voy a. Después el verbo en infinitivo y por último el complemento. Lo mismo pasa con la interrogativa. En este caso primero se utiliza el voy a o vas a o vamos a, seguido del verbo en infinitivo, el sujeto y los complementos. Y utilizamos este tiempo verbal para hablar de acciones que tenemos en mente para hacer en el futuro. Bien, ¿qué más? Por último vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado durante el vídeo. En primer lugar, tienes que saber que el modo indicativo incluye un tiempo de presente, el cual incluye el presente simple, que tiene 3 conjugaciones. La primera son los verbos que acaban en ar, y estas son las terminaciones de esos verbos. O, as, a, amos, ais, an. Los verbos de segunda conjugación son los que acaban en er, y estas son sus terminaciones. O, es, hemos, eis, en. Y por último, los verbos de tercera conjugación, que acaban en ir, tienen estas terminaciones, o, es, imos, is, en. ¿Qué más? Pues están los tiempos de futuro, el cual incluye el futuro simple y el futuro perfecto. En el tiempo de futuro simple tenemos estas terminaciones para la primera conjugación, para la segunda estas que ves en pantalla y para la tercera estas que ves en pantalla. Para el futuro perfecto, terminaciones de la primera conjugación, as, a, hemos, eis, an. Para la segunda conjugación son las mismas y para la tercera igual. Solo que tienes que tener en cuenta que tienes que utilizar el verbo haber en futuro, habré, seguido del participio ado o ido. Aparte del presente y el futuro tenemos el condicional, que puede ser simple o perfecto o compuesto, también llamado compuesto. Para el simple, terminaciones en ia para las 3 conjugaciones. Y para el perfecto, terminaciones también en ia, pero tienes que conjugar el verbo haber porque después le sigue un tiempo en participio. Bien, presente, futuro y condicional. Aparte de estos 3 tiempos verbales están los tiempos de pasados, que son los más amplios. Por un lado están los pasados simples y por otro el compuesto. En el simple se incluye el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto. Dentro del pretérito perfecto se conjugan de esta forma. Primera conjugación, aste, o, amos, asteis, aron. Segunda conjugación, iste, o, imos, isteis, hieron. Y en la tercera, iste, o, imos, istes, hieron. Pretérito imperfecto, primera conjugación, verbos acabados en aba, y la segunda y la tercera, verbos acabados en ia. Pasado compuesto, por un lado está el pretérito perfecto, que tiene estas terminaciones. Por un lado tienes que conjugar el verbo haber, como ves en pantalla, as, a, hemos, habéis, han, seguido de un participio, si el verbo que le sigue es de la primera conjugación en ado y si es de la segunda o de la tercera en ido. Además del pretérito perfecto está el pretérito pluscuamperfecto, en el que el verbo haber se conjuga de esta forma: había, habías, había, habíamos, habíais y habían, seguido de un verbo en participio que si es de la primera conjugación en ado y si es de la segunda o la tercera acaba en ido. Y esta es la estructura, había más participio. Y por último está el pretérito anterior, el cual tienes que conjugar de esta forma: hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron, seguido de ado si es un verbo en participio de la primera conjugación, o de ido si es de la segunda o de la tercera. Y ahí tienes la estructura, había más participio. Y aparte de esto, no te olvides de la perífrasis verbal estar más gerundio y la perífrasis ir a más infinitivo. Bueno, bilingüe, ahora tienes una visión más clara de cómo se conjugan los verbos en español y cómo aplicarlos en diferentes contextos. Si te gustó este vídeo, no olvides de darle al botoncito de like y compartirlo con otros estudiantes de español que también quieran fortalecer su dominio de este idioma.
suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos donde seguiré explorando más aspectos clave de la lengua española. Y recuerda, la práctica hace al maestro, sigue practicando y pronto notarás cómo mejoras cada día. Deja un comentario, me encantaría leerlos y responder a cualquier duda que tengas. Sigue estudiando y mejorando. ¡Nos vemos!